La suplantación del cristianismo. 57-01-20. Predicado el domingo por la mañana, 20 de enero de 1957 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 58 minutos. Uno se sabe que el trío Neville es uno de los mejores del país. Alguien le dice algo al hermano Branham. Así es. ¿Y cuántos escucharon la transmisión de ayer? Soy un predicador veterano, con más de 20 años. He escuchado muchos sermones, pero creo que escuché uno de los más apropiados para el día que vivimos. Lo escuché ayer de nuestro pastor, el hermano Neville. Quienes se lo perdieron, se perdieron un gran tesoro que tenía en mi corazón. Y cuando mi esposa lavaba los platos, Junie, yo la ayudaba, así que, eso no te hará daño. Dolores también te obliga a lavarlos. Cuando la ayudaba a lavar los platos, ambos tuvimos que detenernos para comentarnos cómo el Señor estaba usando a nuestro hermano, y el mensaje de ayer en la radio. Y fue una obra maestra maravillosa, si alguna vez escuché una. Y yo estaba tan feliz de saber que aquel a quien el Señor estaba usando para traer el mensaje, yo estaba asociado con la obra del Señor. Y el cuarteto, o el trío de ayer estuvo maravilloso. Y lo son todo el tiempo, al igual que nuestro pastor. Agradecemos esto de todo corazón y oramos para que Dios siga acompañando a nuestro hermano y conceda estos mensajes tan poderosos, tanto en cánticos como en la palabra, conforme avance el tiempo. Y ahora, gracias a sus oraciones, que oraron por nosotros mientras estábamos en el campo, el Señor nos ha bendecido abundantemente. Nos complace mucho informar que nuestro Salvador hizo muchas cosas en los servicios. Salvó almas, y la fe de la gente cumplió con el poder sanador de Dios, y fueron sanados. Y ahora, tras avanzar un paso más, saldremos de nuevo, esta semana, a Lima, Ohio, para visitar a la congregación bautista. Por lo cual, sin duda, deseamos sus oraciones para la reunión de Lima de esta semana. Y luego nos vamos de allí, regresamos y vamos a Evansville, Indiana, solo por una noche, el 3 de febrero, a los hombres de negocios cristianos. Están comenzando un nuevo capítulo, y debo hablar por la mañana. Y por la noche, si no está nevando ni hay mal tiempo y puedo regresar, me quedaré para los servicios esa noche. Si no, estaré aquí en el tabernáculo esa noche, si Dios quiere, el 3 de febrero. Luego, del 10 al 17, estaremos en Minneapolis, y el 16, por la mañana del 16, es el desayuno de los hombres de negocios cristianos. Así que esperamos un buen rato en este descanso, en este desayuno, y también en la reunión. Regresamos a Shreveport, luego a Phoenix, Arizona, al Madison Square Garden, y allí, con la plena cooperación de todos los ministros de la Asociación del Valle de Maricopa, en el hermoso Madison Square Garden de Phoenix, celebramos los servicios. Y de allí al Valle de San Fernando con el hermano Espinoza, con toda la gente mexicana. Luego, a un lago, no recuerdo, el lago Clear, para pasar 3 noches allí. Y luego a Oakland, al hermoso y gran auditorio cívico, con capacidad para casi 10.000 personas, con la Asociación Ministerial de Twin City patrocinando la reunión, a lo que damos gracias a Dios y oramos para que nos conceda una gran bendición. 4 Solo una nota de mi secretaria, un momento. Verá, tengo que apartarlo. Estoy bien. Sí, alguien quiere verme después de la reunión, unos ministros que han llegado. Los hermanos Martín. Bien, hermano, nos vemos inmediatamente después del mensaje en la sala de diáconos. Amo la palabra, porque la palabra es la verdad de Dios. Ayer estuve hablando con el hermano y la hermana Cox. Y creo que ese hermano, sí, está presente esta mañana, y no sé si la hermana Cox lo esté. Pero estábamos hablando de algunos aspectos de la vida cristiana, como suelen hacer los cristianos cuando se reúnen. Y la conversación giró en torno a hablar en contra de otros conciudadanos del reino, como a veces escuchamos transmisiones que simplemente destrozan a otros, los insultan, les dicen que no son cristianos, etc. Lo cual es solo cosa de niños, nada más. Son solo niños, y nosotros deberíamos ser adultos. Así es. Y los adultos no hablan así. 5 Estábamos hablando, y el hermano Cox y yo dije, bueno, he decidido en mi corazón predicar contra el pecado, solo el pecado, y lo expongo. Y donde sea que pertenezca, Dios lo colocará en su lugar. El niño, una vez allá en el sur, que decía eso, estaba arrodillado en una hilera donde había estado arando, y al pasar un clérigo, lo oyó repetir el abecedario. A, B, C, D, etc. Estaba de rodillas, así que el clérigo se sintió muy perturbado. Así que oyó al niño repetir el abecedario y luego decir, amén. Y al levantarse, el clérigo le habló y le dijo, hijo, soy el siervo del Señor, y te oí orar, pero solo estabas diciendo el abecedario.
Y no entiendo por qué solo estabas diciendo el abecedario. 6 dijo. Señor, no puedo orar. Dijo. Nunca he orado, pero tuve una madre y un padre que oraban, y que ya han ido al cielo. Y añadió. Mamá, ella murió cuando yo era muy pequeño, pero recuerdo haberla oído. Cuando estaba en apuros, fue al Señor y oró. Y murió cuando yo era muy pequeño. No pudo enseñarme a orar, y fui entregado a una persona cruel que me golpea y me maltrata. Y pensé, que tal vez después de aprender el abecedario, si pudiera tomar todas las palabras y decir todas las letras, tal vez él podría unirlas y entender lo que quería decir. Esa es la oración sincera. Ciertamente él podía unirlas. No es como oramos con los labios, sino la motivación de nuestro corazón. Eso es lo que Dios escucha. A veces Él no escucha nuestros labios. Escucha nuestra intención, la motivación de nuestro corazón. Así que, al hacerlo ayer, me sentí muy afectado en este momento, y dado que es en el tabernáculo, podría expresar algunas cosas que pensé que podrían ser de ayuda o beneficio. Y si alguna vez dijera algo desagradable, ciertamente no querría decirlo así, si fuera contrario a las creencias de alguien, sino que lo expresaría con cariño y tal vez intentaría corregirlo. Como con quienes no creen en la sanidad divina, etc. ¿Y tú no creías en eso? Bueno, si yo dijera que sí creo, no sería para quejarme contigo, sino para expresarlo a quienes sí creen. Si entiendes lo que quiero decir. Ahora, orando para que Dios lo entienda. Sé que lo entiende. Él entiende, lo sabemos. 7 Ahora, estaba hablando con un hombre muy erudito de Canadá, y como sabemos, los canadienses, si los conoces, si alguna vez los has conocido personalmente, son eruditos, muy profundos, la mayoría. Y no tienen los problemas allá que tenemos aquí. Y en eso descubrí que este hombre, no mucho mayor que yo, probablemente tiene 50 años. Estaba completamente canoso y su bigote era gris, pero no tenía más de 50 años. Y le dije. Mi hermano, cuando llegó a la habitación donde me alojaba, el pastor de una iglesia. Dije, lo miré, y hace solo unos años en Saskatoon, cuando tuvimos una gran reunión en el gran estadio, cuando empecé a participar en las reuniones evangelísticas, tenía el pelo negro, el bigote negro, y tenía 2 hijas pequeñas, y ahora están casadas y tienen hijos. Y entonces pensé, en mi corazón, ¿qué ha pasado? Dijo. Hermano Branham, hace unos 2 años, pensé que quizás el Señor me había llamado a Estados Unidos para trabajar. Dijo. Fui a la costa oeste y me conecté con una emisora de alcance nacional. Y añadió. Cuando vi la deshonestidad con la que malversaron el dinero enviado, dijo. Como cristiano, no pude quedarme allí más tiempo. Me fui y me uní a otra. Y añadió. Fue como salir de la sartén y caer en el fuego. Y añadió. Luego seguí adelante y descubrí muchas cosas, y dijo. Encontré la debilidad del púlpito estadounidense. Y yo dije, hermano, es cierto. Aquí no tenemos una clase media digna de mención. Tenemos a los muy fríos, formales e indiferentes, o a los fanáticos extremos. Y no tenemos un punto medio. Y dije, qué lástima. 9 Y dijo, entonces vine aquí. Y añadió, hermano Branham, en cuanto llegué y di mi primer mensaje, me di cuenta de que estaba golpeando el piano, volcando las sillas y griega. Y añadió. Entonces empecé a preguntarme. Y añadió. A pesar de todo, intenté predicar el Evangelio, solo con la palabra. Y cuando lo hice, dijo, hubo algo más que, después de un tiempo, el Señor me permitió alcanzar la unción, y trajo, el Espíritu Santo vino a nosotros con amor, y la paz de Dios comenzó a fluir por todo el edificio. Y dijo. Entonces dije. Ahora el Espíritu Santo está aquí, y ahora adoraremos al Señor y consagraremos nuestras vidas a Dios. Y dijo. Un jovencito, sin la suficiente sabiduría como para apenas entrar, corrió al púlpito y dijo. Amén, predicador, es cierto. Mire, el aceite ha estado goteando de mis manos toda la mañana. Aleluya. Que la gente venga aquí y traeré este aceite ungido para sanidad. Él dijo. Hermano Branham, le dije. Hijo, busca un asiento y siéntate. Y dijo. ¿Sabes lo que pasó? Los ancianos que presidían me dijeron. Busca un asiento y siéntate. 10 Dijo. ¿Cómo podrán ustedes, o los predicadores que intentan mantener esa posición entre los dos fanáticos, equilibrar la carga? Dije. Solo la gracia de Dios. ¿Qué lugar? Y el hombre se tapó la cara con las manos y lloró hasta que, mi esposa y yo estábamos allí de pie, con las lágrimas deslizándole por las perneras del pantalón. Dijo. Hermano Branham, me voy a Saskatoon para salir de este nido de espíritus malignos. Y dije. Es cierto.
Los grupos intelectuales y sociales estadounidenses se han vuelto tan contrarios al otro grupo. Y el otro grupo se ha vuelto fantasioso, hasta el punto de que es difícil que el verdadero evangelio encuentre un lugar de acceso y preeminencia. 11 Pero, al salir de casa, hablando con el hermano Cox, camino de ida, él no sabe nada de esto mientras está sentado aquí, le dije. Señor, qué cierto es eso, y qué difícil ha sido intentar llevar el verdadero evangelio a la gente, luchando por ambos lados y tratando de mantenernos en el centro del camino, como hemos luchado por ello desde que se colocó la piedra angular. Ahora, algo, dije. ¿Qué pasa con estos estadounidenses aquí? ¿Qué les sucederá? Y fue como si algo me dijera. ¿Qué haces? ¿Qué te importa esto? Sígueme. 12 Y entonces la visión volvió a mi mente el día que coloqué la piedra angular. Al regresar a casa, se la estaba contando a mi esposa. ¿Cuántos recuerdan la visión de la mañana en que se colocó la piedra angular? Está ahí mismo, en la piedra angular, hace 23 años, creo. Y estaba justo al otro lado de la calle, despertándome una mañana como a las 7, en junio, cuando se colocó la piedra angular, creo, o julio. Y esa mañana, mirando hacia la salida del sol por el este, alababa al Señor porque el tabernáculo tendría entonces su piedra angular. El señor Markham y otros habían estado aquí, y muchos de los que estaban cavando los cimientos, etc. Y yo debía colocar la piedra angular. Tenemos las imágenes y demás. Y cada uno debía colocar en esta piedra angular una pequeña señal, e incluso los católicos venían y depositaban sus rosarios y demás, lo que tuvieran, en la piedra angular. 13 Pero esa mañana, mientras yacía allí, el Espíritu Santo me dijo, en aquellos días, no sabía llamarlo una visión. Simplemente dije que era un trance. Y vi una visión que hablaba y decía que mi obra estaría entre las dos facultades del Pentecostés, la Trinidad y la unicidad, y que había un espacio vacío a cada lado que debía llenarse. No los crucé. Simplemente me separé de cada árbol y los planté. Y los grandes árboles subieron al cielo, creciendo rápidamente, y los frutos cayeron y eran deliciosos. Los estaba comiendo. Y en la cruz, justo delante de mí, yacía todo cubierto de frutos. Y entonces, cuando llegué al lugar, el Espíritu Santo descendió por la copa de los árboles y dijo, temblando y rugiendo, y dijo, haz la obra de un evangelista. Dijo, cuando salgas de esto, lee 2 Timoteo 4. Dijo, haz obra de evangelista. Este no es tu tabernáculo. 2 Timoteo 4, 5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 14 Y dije, ¿dónde? Y vi el tabernáculo tal como está hoy. Y dije, ¿dónde está mi tabernáculo? Me sentó bajo el cielo azul brillante y me dijo, haz la obra de un evangelista, cumple tu ministerio. Porque llegará un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros y se apartarán de la verdad a las fábulas. Si eso no ha sucedido palabra, por eso he tratado de ceñirme estrictamente a la palabra. Y ese es mi tema esta noche, la palabra. Ahora bien, esta mañana, por la gracia de Dios, quiero abordar otro tema. Pero antes de abordarlo, mientras pasan a Ezequiel, capítulo 6, quisiera decir esto, a modo de introducción. En todas partes me he esforzado por mantenerme fiel a la palabra. Así que, oren por mí para que siempre sea fiel a la palabra. Eso es todo, a la palabra. De acuerdo. 2 Timoteo 4, 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 2 Timoteo 4, 4 Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4, 5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 15 Ahora, en Ezequiel, capítulo 36, deseamos comenzar a leer el versículo 26. Un espíritu nuevo y un corazón nuevo les daré. Y luego, en el 27. Y pondré mi espíritu en ustedes, y haré que anden en mis estatutos. Ahora, inclinemos nuestros rostros justo antes de abordar esto. Padre Celestial, hoy con corazones agradecidos, nos acercamos en silencio y con reverencia a este momento sagrado. ¿Cómo podemos saber si esta misma hora no determinará el destino eterno de un alma presente? Y el valor de esa alma se compara con miles de mundos. Por eso, oramos, Padre, que nos permitas acercarnos con reverencia, solemnidad y en actitud de oración. Y también, puede haber personas enfermas presentes que este día, y la actitud que reciban a través de esta palabra puede determinar cuánto tiempo permanecerán en la tierra. Así, comprendemos la solemnidad de este momento y pedimos que tu gran presencia nos unja a todos.
Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. 16. Siendo terrenales, nos ha sacado de la tierra, y a la tierra regresaremos. Y solo mientras vivamos en esta vasija terrenal, tenemos el privilegio de servirte y de ganar a otros para ti. Por eso, te pedimos que permitas que nuestros corazones se entreguen a tu palabra. Y que el Espíritu Santo tome la palabra y nos la entregue según la necesitemos. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Si me permitieras mencionar unos momentos esta mañana, mi esposa me dijo el otro día: Billy, si pudieras reducir tus sermones a 30 minutos, en lugar de 2 horas y media, creo que sería más efectivo. 17. Y dije: por mucho que te ame y por mucho que sepa que esa es la verdad, pero verás, no tengo a nadie más que me guíe que el Espíritu Santo, y no sé más que seguir hablando mientras Él me insiste. Así es como tengo que hacerlo. E incluso cuando me detengo, cuando Él me bendice, y cuando no, soy una persona miserable, y mi audiencia también lo es, y todo ministro que habla por inspiración. Pero si mi tema de esta mañana fuera, si debiera llamarlo así, la personificación del cristianismo, la personificación del cristianismo. En las Escrituras, que son la palabra de Dios, leemos que el profeta, que había hablado de un nuevo día, 18. Ahora bien, Ezequiel estaba profetizando o prediciendo lo que sucedería en una era venidera, no en su era. Pero un profeta es un vidente, como se le llama en la Biblia al águila, que vuela muy alto en el aire. Y cuanto más alto se sube, más lejos se puede ver. Así, el águila se eleva mucho más alto que cualquier otra ave. Ningún ave puede ir con el águila. Y no hay ojo como el del águila. El halcón no tiene ninguna oportunidad en su vista. Y el halcón no podría soportar la altitud a la que el águila puede remontarse. Moriría. Él no tiene la constitución que tiene el águila. Ahora bien, el halcón es un ave y también lo son las demás aves. Pero el águila fue hecha así, porque es un ave que vuela alto. Y puede volar tan alto, hasta que puede ver cosas que las demás aves no pueden ver, porque está más alta. Y Dios, al crear al águila, la creó con ese propósito, porque su nido es más alto que los demás. Sus crías están arriba en el nido y comen en el suelo. Así que, para ver la tormenta o el problema que se avecina, el águila, para sobrevivir, debe volar más alto para proteger a sus crías. 19. Y Dios comparó al profeta con el águila que se disfraza de profeta. Es un vidente que, en el espíritu, trasciende la emoción de la iglesia. Va más allá del ritmo de la música. Va más allá del aplauso. Va más allá del gozo de los santos. Va más allá de todo eso. Dios lo eleva a un reino de soledad. Luego le abre los ojos y le permite mirar a su alrededor y ver lo que está por venir. Luego lo baja de nuevo entre los miembros del cuerpo para predecir lo que está por venir. Así que Dios llevó a Ezequiel a lo alto, y le permitió ver a su alrededor durante unos 2600 años. Piénsenlo. Ahora bien, y que tenga, un profeta también es un don de conocimiento. El conocimiento es como un abogado, que estudia los libros, y cuando contratas a un abogado para que defienda tu caso, él solo toma lo que sabe, y tú le pagas por lo que sabe para presentar tu caso ante el juez. 20. Y ahora, un don de conocimiento, en la Biblia, es la profecía, que asciende y descubre estas cosas que están por venir y las devuelve, pero deben compararse con la Biblia, con el libro. Si están fuera del libro, entonces no son recibidas, porque el juez juzga por el libro. Así que debe basarse en la palabra. Entonces, la palabra que Dios ha hablado antes de la fundación del mundo, no es que Dios hable y le diga algo al profeta en ese momento. Es que el profeta capta lo que Dios ya ha dicho. Porque la palabra era antes de la fundación del mundo. Dios pronunció la palabra y está extendiéndose, extendida en el tiempo. Y el profeta asciende y ve el tiempo que viene. Así que, es solo un don de conocimiento que él trae y pone por escrito. Ahora, Ezequiel, el profeta, asciende y ve el día en el que vivimos. Oh, qué viaje por la escalera de Jacob para prever lo que será. Y él lo derriba. Y en estos últimos años, los últimos 2000 años, que Ezequiel vivió unos 600 u 800 años antes de la venida de Cristo, tenían un corazón de piedra, y era que el Espíritu Santo no podía entrar en ese corazón. No tenía forma de entrar en ese corazón porque era pecaminoso. Y solo existía la expiación de la sangre de un animal que se interponía entre ese corazón de piedra y el Creador. Juan 12, 48. El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue.
La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Romanos 2, 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. 21. Pero cuando esa sangre animal, siendo sustitutiva, por supuesto, pero solo una sombra o un tipo de la verdadera sangre que viene, cuya vida en la célula de la sangre era una vida animal, que no podía coincidir con el espíritu humano porque la vida animal no tiene alma. Pero la vida humana tiene alma. Por lo tanto, no podían mezclarse, como el aceite con el agua. Pero cuando Cristo vino y murió, y ahora la sangre de Cristo, que fue derramada en el Calvario, dentro de esa célula de sangre yace nada menos que la vida de Dios. Fíjense. Entonces el adorador se presenta ante Dios con esta sangre apropiada. Es la sangre de un redentor que nos redime. Te pones en la casa de empeños. Ya veo, Adán te puso en la casa de empeños, pero Cristo vino y es tu redentor, y tú vas a Cristo. 22. Dios te entregó a Cristo como un regalo de amor por su sacrificio. Y eres traído a Cristo por el Espíritu Santo, quien te atrajo mediante la sangre del Señor Jesús y se lo presentó como un regalo. Y Dios ama sus dones. Y no tolerará verlos destruidos. Un ministro le preguntó a otro el otro día, disculpen, esto tiene un poco de mi propia doctrina, pero en el tabernáculo lo hacemos. Ahora bien, un hombre le preguntó a otro el otro día, ¿no crees que si un hombre fue una vez hijo de Dios, nació del Espíritu de Dios, fue lavado en la sangre y redimido completamente por Dios, mediante la renovación de su corazón, mediante el lavamiento del agua por la sangre a través de la palabra, y se convierte en hijo de Dios, ¿no crees que esa persona podría pecar y alejarse de Dios hasta perderse? 23. Y el ministro, que hablaba, siendo un excelente estudiante de la Biblia, dijo, responderé a tu pregunta cuando respondas a la mía. ¿Crees que un hombre podría ser tan bueno que no mintiera, robara ni hiciera nada malo, pero que sería tan bueno que Dios lo recibiría en el cielo sin la sangre de Cristo? No, claro que no. No podrías ir al cielo sin la sangre del Señor Jesús, por muy bueno que seas. Es solo justicia propia. Y no vamos al cielo con justicia propia, por muy bueno que seas. Es totalmente imposible que llegues al cielo por tu bondad. Es la misericordia de Dios la que te compró en el Calvario, y eres el regalo de amor de Dios a Cristo. Y si Dios le dio un regalo a Cristo, Cristo conserva su regalo. Todo lo que viene a mí, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y ninguno se perderá. Yo los resucitaré en el día postrero. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. 24. Ahora bien, puede que estés emocionalmente alterado, que tengas aceite en las manos, que hables en lenguas, que bailes en el espíritu, que te unas a la iglesia, o que te dediques a algunas de las fantasías de hoy, y podrías estar perdido. Ciertamente. Así es. Pero si eres el regalo de amor de Dios a Cristo, estás a salvo. Ahora, tu vida demostrará lo que eres. Por sus frutos los conocerás. Si intentas actuar con dulzura y humildad, etc., entonces aún estás fuera del reino. No son tus propias obras entonces. Y ahí es donde la iglesia, la gente, la así llamada iglesia, ha fracasado tan miserablemente, porque es en nuestro propio trabajo personal que sienten que merecen la bondad y la gracia de Dios por lo que hacen y cómo viven. Pero eso no tiene nada que ver. Es un regalo de Dios. Tu propia conciencia, para alejarte del infierno, intentaría hacerte, o, mejor dicho, evitarías el infierno, intentaría hacerte vivir bien y tener razón. Un buen ciudadano haría eso, y no necesariamente sería cristiano. He visto a muchos hombres que incluso negaron el nombre del Señor Jesús, siendo personas nobles, es decir, humanamente. Miren cuánto mejor hombre era Esaú que Jacob, pero no tuvo la concepción de saber que había vendido su primogenitura porque la despreció y fue rechazado ante los ojos de Dios. Era mucho más caballero, prójimo y hombre de obras que Jacob. Jacob, su nombre mismo es suplantador. Ya saben lo que es suplantador. Un engañador. Así que, pero Esaú era un caballero en todos los sentidos. Pero Jacob recibió su recompensa por esa primogenitura. Y sin importar cómo lo llamaran, si me permiten la expresión, podían llamarlo santurrón, fanático o lo que quisieran, pero él respetaba esa primogenitura. Ese era su único motivo. Sin importar lo que le costara, quería la primogenitura. 26. Ahora bien, si la iglesia solo consiste, si el cuerpo de Cristo, debe ser controlado únicamente por intelectuales, teología y concepciones mentales, entonces dependemos completamente del conocimiento intelectual del hombre, para que quede claro.
Si la iglesia solo se basa en lo intelectual, o en cómo los hombres podrían establecer la iglesia, construir grandes lugares, amoblar las butacas y el órgano de tubos de miles de dólares, y cómo predicar su mensaje de tal manera que atrajera a la gente a la iglesia y se uniera a ella, y cuantos más miembros estén inscritos, mayor será en el cielo. Ahora bien, quiero que entiendan esto y no lo dejen pasar. Si solo necesitamos la concepción intelectual de los hombres, no necesitamos al Espíritu Santo. Si la iglesia ha de ser dirigida y gobernada por los intelectos, el programa educativo y los intelectos de la humanidad, no necesitamos al Espíritu Santo. Y si ha de ser dirigida por el Espíritu Santo, no necesitamos lo intelectual. Es uno o el otro. 27 Ahora, las emociones mentales, ahora, si tan solo, cuanto más inteligente sea el hombre, cuanto más intelecto tenga, cuanto más educación tenga, cuanto mejor gramática pueda usar, entonces mejor estará la iglesia, mejor estará la gente. Si puede presentar el programa y decir, construiremos una gran iglesia. La llamaremos con un nombre específico. Atraeremos la atención de la gente de toda la ciudad cuando toquemos campanas cada domingo por la mañana en nuestra torre. Atraeremos la atención del pobre pecador perdido en la calle cuando vea que vestimos mejor. Cuando vea que nuestras mujeres se arreglan el cabello, las mujeres pobres podrán ver cómo se peinan nuestras mujeres, qué hermosos sombreros usan. Y cuando presentemos esto a la gente, los pobres y los hambrientos vendrán a nuestras reuniones y desearán ser como estas mujeres. Y los hombres verán qué elegantes trajes usamos, cómo nos vestimos, en qué autos viajamos, qué hacemos, y cómo nos relacionamos socialmente con los kiwanis y otros clubes, y las actividades a las que nos unimos, verán y entonces los pobres y los analfabetos vendrán y desearán traer a sus hijos y educarlos, para que puedan convertirse en miembros de esta gran sociedad llamada la Iglesia. Ahora bien, si ese es el plan de Dios, tienen razón. Pero Jesús nunca lo citó así. Jesús dijo, si fuere levantado, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 28 Así que, a través del programa educativo mundial, lo cual está bien, si no se omite esto, el hombre no es atraído a Cristo por los intelectuales ni por la teología. Solo el Espíritu Santo es el poder de atracción de Dios. Los pobres nunca lo recibirán, y los ricos no pueden hasta que se empobrezcan de estas cosas del mundo. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza pudiéramos ser ricos. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo tienen todo patas arriba. Intentan atraer a la gente a la iglesia con discursos intelectuales. Lo que necesitamos no son discursos intelectuales, sino el bautismo del Espíritu Santo con poder, demostraciones y manifestaciones del Espíritu. Es lo que necesitamos para atraer a la gente a la iglesia. Es la unción del Espíritu Santo que atrae. Mateo 23:12 Y cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11 Porque cualquiera que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14 Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 29 Las escuelas y los seminarios son maravillosos, no tengo nada en contra de ellos, pero ese no es el plan de Dios. Dios eligió a los ignorantes y analfabetos. Hombres que no podían hablar bien, hombres que ni siquiera sabían leer su propio nombre, como dice la Biblia. Eran ignorantes e incultos. Pero habían asistido a una escuela mucho mejor. Porque cuando sanaron a un hombre en la puerta llamada La Hermosa, reconocieron que habían estado con Jesús. Hay una escuela. Y al ser este el tipo de iglesias intelectuales que tenemos hoy en Estados Unidos y en todo el mundo, cuando llegamos a ese tipo de escuela, entonces el cristiano, el creyente, el miembro de la iglesia, al leer la Biblia, ve que debe tratar de actuar con humildad. Debe tratar de ser así. Pero al hacerlo, solo hace una imitación carnal. Que eso penetre profundamente. Una comparación carnal. Intenta actuar algo que realmente no es en su corazón. En su corazón piensa una cosa y trata de actuar otra. Lo cual, en un lenguaje genuino, lo convierte en un hipócrita. Hechos 3:11 Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, atónitos. Hechos 4:13 Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron, y les reconocieron que habían estado con Jesús. 30 Jesús dijo: Hipócritas, ¿cómo pueden hablar bien, si de la abundancia del corazón habla la boca?
Si no hablan conforme a lo que hay en su corazón piensa una cosa y usted dice otra, eso los convierte en hipócritas. La palabra fariseo significa actor. Representaban su religión, pues tenían un corazón de piedra. Vinieron y dijeron: Maestro bueno, queremos ver una señal tuya, para demostrar que eres lo que dijiste. Dijeron: ¿Cómo me llamas bueno, si no hay nadie bueno sino Dios? Él dijo: La generación débil y adúltera busca esto. Y se les dará una señal, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, 34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 19, 17. Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Marcos 10, 18. Entonces Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Lucas 6, 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 11, 29. Y agolpándose el pueblo, comenzó a decir: Esta generación mala es. Señal busca, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Lucas 11, 30. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Lucas 18, 19. Entonces Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. 31. Ahora, para intentar ubicar este nuevo programa, este nuevo trato que Dios tiene con la Iglesia, presentado en Pentecostés. No se trata de un intelectual en absoluto. Pero 120 pescadores, fabricantes de tiendas y amas de casa subieron al aposento alto y esperaron hasta que se cumpliera la profecía de Dios y recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Jesús dijo: Dejen de predicar, no sigan adelante. No hagan nada más al respecto, sino esperen en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. No hasta que reciban su licenciatura o su doctorado, o lo que sea, hasta que tengan un doctorado en psicología. No hasta que se conviertan en maestros intelectuales, o esperen hasta obtener su diploma. No esperen hasta que reciban un título, sino hasta que sean investidos con poder desde lo alto. No de la escuela, sino de lo alto. Entonces seréis mis testigos, tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. Su última comisión fue: a todo el mundo. Predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado, y, conjunción estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. O si bebieran algo mortífero o tomaran una serpiente en las manos, no les haría daño. Y si pusieran las manos sobre los enfermos, sanarían. Algo similar, como eso, debía ser la señal del creyente, en lugar de la de los educados e intelectuales, porque los intelectuales no pueden producir eso. Marcos 16, 15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 32. Ahora, descubrimos que iba a fundar una nueva iglesia. No se puede pulir la vieja iglesia. Solo se le da una nueva apariencia, y no sirve de nada. Es un corazón nuevo. Quitaré el viejo corazón de piedra. No lo desecharás, sino lo quitaré. ¿Ven la diferencia? Es un acto de gracia. Yo, y ustedes, bautistas y presbiterianos, que predican la seguridad eterna y actúan como el mundo, ¡qué vergüenza! ¿Qué predican? Claro que sí. Ezequiel 11, 19. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne.
Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 33. Quitaré el viejo corazón de piedra y pondré uno de carne. Ahora, observen. Él dijo que lo haría. No se puede poner eso, ni hablar de eso, en la vieja iglesia intelectual. Y por eso Estados Unidos está en la condición en la que está hoy, porque se ha endurecido con la vieja idea intelectual. Por eso tiene que salir adelante, y tiene que hacer que, cada persona firme papeles, etc. Porque se avecina un pequeño avivamiento hollywoodense. Y todos salen como chicas y chicos glamurosos, y presentan un pequeño programa. Y cuando se van, regresan y descubren que aproximadamente el 90% de los que aceptaron a Cristo como Salvador ya no están allí. ¿Qué pasa? No fue un avivamiento. Fue una ilusión intelectual. Así es. Ezequiel 11, 19. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 34. Solo presentó algo mientras el pueblo estadounidense finalmente aplaudía y un artículo de televisión. Lo hemos convertido el púlpito se ha convertido en un escenario de Hollywood, cuando el predicador del evangelio a la antigua usanza, que solía beber agua de cisterna y predicar toda la noche a la luz de una lámpara. Ha cambiado. Pero nosotros lo hemos cambiado, y por eso tenemos al grupo intelectual. ¿Y cómo, en un lugar donde cada hogar es televisado con quien ama a Lucky? Y todos esos otros programas impios por aire, televisión y similares, ¿cómo vamos a presentar este nuevo evangelio como Cristo nos dijo, de una manera así? Si la mente sigue siendo carnal, se dejará llevar por lo fantástico y el fanatismo. Pasará por alto la palabra de Dios y se desviará hacia el aceite derramado y todo lo demás. Entonces, ¿cómo vamos a detenerlo? La Biblia dijo que sería así, así que no podemos detenerlo. Así es. Dios dijo que sería así. ¿Y ahora a dónde vamos? 35. Los intelectuales, a la anciana le hacen un lifting facial, pero sigue siendo la misma anciana. Al anciano le hacen una nueva vida, pero sigue siendo el mismo anciano. Pasaré página en año nuevo y empezaré una nueva vida. Tiraré mi pipa y la recogeré al día siguiente, eso es todo. No es un lifting facial, es un nacimiento que la iglesia necesita. Ahora bien, no se puede predicar esto en la iglesia vieja. No lo soportará. Jesús dijo eso en Lucas, alrededor del capítulo 5, sobre el vino en los odres. Dijo, no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Si se hace, se echarán a perder. Eso me preguntaba. Eso me asombraba de niño. Cuando pensaba, ¿cómo podría echarse a perder la botella? Ahora bien, lo que llamamos botella, al ser vieja, no importa, porque es de vidrio. Pero en tiempos de Jesús, se refería a la botella que usaban entonces, hecha de piel de animal. La piel de animal había sido curtida. Cuando la piel estaba vieja, cuando era nueva y joven, recién curtida, era flexible. Pero al envejecer, se secaba. Muchos de ustedes saben lo que es una piel. Cuando se seca, se encoge y se endurece. Si le echas vino nuevo, no tiene vida. Se va a reventar. Mateo 9, 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan. Marcos 2, 22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Lucas 5, 37. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres, y se derramará, y los odres se perderán. 36. Es como intentar predicar el bautismo del Espíritu Santo en el verdadero y genuino poder de la resurrección. Es intentar presentárselo a la gente. Al hacerlo, ¿qué sucede si se lo pones? El vino nuevo tiene vida. Y el vino nuevo sigue fermentando. Espero que lo vean. La nueva vida está fermentando. El vino nuevo sigue fermentando. Y si está en una botella flexible nueva, donde el aceite del animal aún está en el odre, cuando el vino nuevo comience a salir, el odre se estirará. De lo contrario, cuando la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el odre nuevo dirá, amén, estirándose con él. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 37. Y cuando el vino nuevo dijera,
Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Yo soy la vida de Dios que obra en ti, el odre nuevo diría. Amén, extendiéndose hacia él. Cuando el vino nuevo diga que el Espíritu Santo es suficiente para nuestra sanidad hoy, el vino nuevo se extenderá, siendo el vino la palabra. Y cuando diga eso, entonces el odre nuevo dirá. Amén, extendiéndose hacia él. ¿Pero qué hará el odre viejo? Los días de milagros han pasado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos logrando? Él dijo, el odre viejo perecerá y el vino perecerá con él. Y es casi como echar las perlas a los cerdos. Se vuelven y pisotean a la gente. 38 Ahora bien, Cristo no unge ministros para predicar el Evangelio, solo para que se lo devuelvan vacío. Pero Él espera que reciban la palabra. Y al recibirla, estén preparados. Tomen ese viejo cuero de vaca en el que han estado viviendo, en esa condición formal y anticuada, y cámbienlo por una piel de oveja que sea flexible a la palabra de Dios. Y a todo lo que dice la Biblia, dirán, amén. Pero debe provenir de la Biblia, porque el vino nuevo solo fermenta el vino. Solo confirma los elementos que contiene. La levadura solo presiona el bulbo del alcohol, lo que lo convierte en una procesión que revienta, al romper su pequeña burbuja para hacerlo más perfecto, para darle mejor sabor, para darle mayor consistencia, para hacerlo más fuerte, para que no se agrie. Amén. 39 Y cuando la levadura del elemento humano, que se introduce en el vino nuevo y busca reventar la burbuja para extender la fuerza del alcohol, expulsa de la iglesia todos los elementos mundanos de esa manera y la preserva. El jugo de uva se agria en 24 horas, pero el vino nunca se agria, porque el germen de la vida está en él fermentando, forzando y esterilizando. Y cuanto más añejo se vuelve, mejor se vuelve. Adiós al vino nuevo. Solo se puede poner en odres pentecostales nuevos. Dios reunió a 120 de ellos en el aposento alto después de haberlos untado con su palabra, y se ablandaron, se renovaron y eliminaron toda la vieja ortodoxia del viejo sistema. Y Dios tenía 120 odres en el aposento alto con el cuello hacia arriba y un embudo en la tapa. Y cuando el Espíritu Santo comenzó a levantarse, estos odres cobraron tanta vida, que empezaron a salir a predicar el Evangelio, rebotando de un lado a otro. Y uno saltó sobre un tocón y dijo, esto es aquello. De vuelta con la palabra. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu, mi vino nuevo, en mis cuerpos nuevos. Joel 2, 28 Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Hechos 1, 13 Y cuando entraron, subieron al aposento alto, donde estaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas hermano de Jacobo. Hechos 1, 14 Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1, 15 En aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los discípulos, el número de los nombres era como 120, y dijo. Hechos 2, 16 Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2, 17 Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué avivamiento estaban teniendo? Ese es el mandato de Dios. Un par de botellas rebosaban, y allí estaba un hombre afligido. Y cuando este hombre afligido tocó la mano de uno de ellos, su aflicción lo abandonó. Y tomó un poco, y comenzó a saltar y a alabar a Dios, y a correr al templo gritando y glorificando a Dios. Ese es el mandato de Dios. No una gran escuela con un título, sino una experiencia viva y activa del Espíritu Santo. No fanatismo, sino el verdadero y genuino Espíritu Santo en acción. Que lo vean, es mi oración. 41 Ahora, observen el orden de la Escritura. Es perfecto. Dios dijo. Primero, quitaré el viejo corazón de piedra. No pueden recibir nada. Luego dijo, les daré un espíritu nuevo. Ahora bien, ese no es el Espíritu Santo. Ahí es donde se cometió el error. ¿Por qué la gente, mucha gente, mejor dicho, viene al altar a orar, y se pone a orar, y se siente un poco mejor? Puede que se levanten y sigan adelante, y salten un rato, y después de un rato descubren que simplemente rebotan, rebotan, rebotan. Se hunden. Vuelven. Nunca recibieron el Espíritu Santo. No importa cuánto reboten, o cuánto griten, o cuánto se les escape el aceite de las manos, o tengan la cara ensangrentada, o cuánto hablen en lenguas, o cuánto griten, o lo que hagan.
Eso no tiene nada que ver. Eran solo emociones humanas. Recibieron un espíritu nuevo y se regocijaron con él. Voy a decir algo, y quiero que penetre profundamente, y que Dios me ayude. Existe el lado emocional de la llamada Iglesia del Espíritu Santo hoy en día. Se les acumula mucho fanatismo y se van porque ignoran la palabra. Solo dicen, oh, tuvimos una gran reunión, aleluya, aleluya, aleluya. Ezequiel 11:19 Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 18:31 Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Ezequiel 36:26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 42 Ahora bien, cuando haces eso y no das el fruto del espíritu, entonces estás en el nuevo espíritu. Antes no lo hacías, cierto. Pero Dios tuvo que darte un nuevo espíritu. Con el espíritu que tenías, ni siquiera te llevabas bien contigo mismo. Entonces, ¿cómo vas a llevarte bien con Dios? Así que Dios tuvo que darte un corazón nuevo, no uno remendado. Un corazón nuevo. Es decir, tu intelecto con el que piensas, una nueva forma de pensar. Entonces, cuando Él te da una nueva forma de pensar, dices, sí, es cierto. La Biblia parece razonable. Antes no la creía. Ahora la creo. Ahora, ahí está tu gran avivamiento. Dicen, sí, claro, no quiero ir al infierno. Quiero aceptar a Cristo. Está bien. Es bueno. Es solo tu primer nacimiento. Después de eso, Él dijo, entonces te daré un espíritu nuevo. ¿Qué es eso? Un nuevo deseo. Quiero hacer lo correcto. Ahora, sé que soy cristiano, fumaré uno más y luego lo tiraré. Y ya verás, me quedaré en casa esta noche, ¿sabes? Todos estos pequeños solo. Eso es exactamente, Eva se detuvo un momento. Eso era todo lo que tenía que hacer. Pero ahora, ese es el nuevo espíritu. Entonces, fíjate en el arte de la escritura. Después de recibir un corazón nuevo y un espíritu nuevo, Él dijo, entonces pondré mi espíritu. ¿Qué? Eso es lo que dice la escritura aquí. Ese es el orden. El orden neumático, numérico de la escritura. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y luego mi espíritu. Ezequiel 11:19 Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 18:31 Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Ezequiel 36:26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Joel 2:28 Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Hechos 2:17 Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 44 Entonces el Espíritu Santo de Dios, el nuevo corazón de Dios que Él puso en ti, se asienta justo en el centro de ti. Ese es tu impulso. Donde tus emociones salen. Y el nuevo Espíritu se asienta justo en el centro del nuevo corazón. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se asienta justo en el centro de tu nuevo espíritu. Y allí, controla tus emociones. Es como el resorte de un reloj famoso, y es automático. No tienes que darle cuerda todos los días. Dios le dio cuerda una vez, para siempre. Y se asienta justo en el centro de tu vida, tu nueva vida. Y como el resorte, mientras alivia y hace tic-tac al reloj, controla cada pequeño organismo de ese reloj, para perfeccionar el tiempo. 45 Y cuando el Espíritu Santo, no el nuevo grado, ni la nueva iglesia, ni el nuevo pensamiento, ni la nueva emoción, ni el nuevo aceite, ni el nuevo baile, ni los nuevos labios, ni la nueva lengua, ni el nuevo esto, ni el nuevo aquello, sino cuando Dios pone su espíritu en medio de tu nuevo espíritu, entonces no tienes que actuar con humildad, no tienes que actuar como un cristiano. Controla todo lo que hay en ti. Te hace decente, hace que la iglesia actúe con orden, hace que los dones funcionen a la perfección. Y si tienes que ser sacado de donde crees que deberías estar y puesto en otro lugar, te controla. No,
Nunca volveré. No, señor. Eso demuestra que el resorte principal no está ahí. 46. Cuando te enojas por cualquier cosa, envenenas esa disposición. Y cuando el pastor toca algo de la palabra, y tú, el hermano Branham escupe, dices, no lo creo. Cuidado, viejo cuero. ¡Cuidado! El nuevo resorte no se ha instalado todavía. Pero te controla, te hace creer, te hace actuar de tal manera que te vuelves salado. Y todo el mundo anhela ser como tú. Ese es el Espíritu Santo sentado en medio de tu espíritu. Es el resorte. Es entonces cuando el yugo con el que estás atado, ay, odio ir a la iglesia esta noche. No, y ese predicador, si no fuera tan largo, me gustaría escucharlo unos minutos. Pero te diré una cosa. La última vez que fui, cuando fui a la partida de cartas, Suzy me dijo, ¿me estás diciendo, con la misma audacia, que te has menospreciado al soltarte el pelo? ¿Me estás diciendo que ya no vas a usar esos pantalones cortos, Lydia? Bueno, verás, la cuestión es que, si simplemente adquieres un nuevo espíritu, te matará. Así es. 47. Pero cuando recibes su espíritu, cada emoción se ajusta perfectamente a la palabra de Dios. Se ajusta perfectamente a la palabra. Dirás, bueno, Suzy, un momento. La Biblia dice, es una abominación ante él hacer eso. Y el amor de Cristo ha entrado en mi corazón, y lo amo demasiado para hacerlo. Lo amo. John, ¿quieres decir que has estado asociado con esa panda de fanáticos y que no te fumas un cigarro porque nació un niño en mi casa? Pero verás, John, dice que debemos, el Espíritu Santo en mi corazón me dice que debemos abstenernos de toda inmundicia del mundo. No, John. Aleluya, John. Gloria a Dios, John. Alabado sea el Señor. Mira ese aceite en mis manos. Gloria a Dios, John. Puedo hablar en lenguas. Aleluya. 48. No, así no es como se comporta el Espíritu Santo. No, la molesta por su decencia. Mientras Pablo se presentaba ante Agripa y le traía la palabra, dijo, oh, Agripa. Y Agripa respondió, Pablo, casi me convences de ser cristiano. Dijo, Agripa, ¿te extraña, siendo judío, que la Biblia ya haya hablado de Jehová? ¿Te extraña que Dios resucite a los muertos? No, Agripa, aleluya. Gloria a Dios, Agripa. Aleluya. No, eso era una locura. Pero Agripa, la escritura decía, ¿ves a dónde te lleva el impulso? De vuelta. No tienes que preocuparte. Todo está en el plan de Dios. ¿Te molesta de vuelta? No te preocupes por lo que dirás, dijo Jesús. No sois vosotros los que habláis. Es vuestro Padre que mora en vosotros. Él es el que habla. Mateo 10:19. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Marcos 13:11. Mas cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino hablad lo que os fuere dado en aquella hora, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Lucas 12:11. Y cuando os lleven a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir. Lucas 12:12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Hechos 26:8. ¿Por qué os parece cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Hechos 26:28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Hechos 26:29. Entonces Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas prisiones. 49. Agripa, siendo judío y conociendo todas las leyes del Antiguo Testamento, ¿te extraña, Agripa, que Dios resucite a los muertos? Agripa dijo, Pablo, el saber demasiado te vuelve loco. Él dijo, no estoy loco, Agripa. Pero solo te estoy contando lo que Dios ha hecho en la palabra. ¿Te conviertes en un santurrón, Pablo? No, Agripa, solo digo lo que Dios dijo aquí en las Escrituras, que resucitaría a su Hijo, Cristo Jesús, en el último día. Y ahora, Agripa, ¿te extrañaría que Jehová Dios, quien abrió el mar rojo, quien trajo los milagros en aquel día, no hiciera milagros hoy? Él dijo, Pablo, casi me convences de ser cristiano. Pablo dijo, ojalá fueras como yo, solo con estas cadenas que llevo aquí en las manos y las piernas. Hay uno de los resortes en medio del nuevo espíritu, en el nuevo corazón, que crea cada emoción y la controla. ¿Ves lo que quiero decir? Ahí lo tienes. Hechos 26:8. ¿Por qué os parece cosa increíble que Dios resucite a los muertos?
Hechos 26, 24, y hablando él estas cosas por sí, Festo a gran voz dijo: Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Hechos 26, 25, pero él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Hechos 26, 26, porque el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo libremente. Pues estoy seguro de que nada de esto le es oculto, pues esto no se ha hecho en algún rincón. Hechos 26, 27, Rey Agripa, ¿crees a los profetas? Yo sé que crees. Hechos 26, 28, entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. Hechos 26, 29, entonces Pablo dijo: Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas prisiones. 50 Sí, entonces, al liberarte del yugo del mundo, dices: Me uniré, pero te digo, y te unes al yugo de Cristo, dices que te unciste con él. Entonces empiezas: Oh, me irrita, hiere mi prestigio social. La gente con la que antes me relacionaba me pasa y dice: Ja, ahí está. Es una santa rodadora. Ahí va. John ya no viene al billar. O, simplemente, me humilla, hermano Branham. No, no acertaste. Cuando ese resorte está en el centro, haciendo clic correctamente, entonces el yugo está forrado de plumas. ¡Ay, Dios mío! No importa cómo te llame el mundo, no tiene sentido. 51 ¿Por qué retrocedí? Porque te digo que simplemente no soportaba que me llamaran así, así y así. Bueno, nunca te pusieron el resorte en el centro, su espíritu en el centro de tu espíritu. Tuviste una falsa imitación. Lloraste, tuviste una concepción vil. Habrías, simplemente aceptado el lado emocional, y nunca llegaste al lado real. Solo escuchaste el tic-tac del reloj, captaste el ruido y te dejaste llevar, también empezó a sonar. Pero si el resorte es el que hace el tic-tac, si controla cada emoción, entonces el yugo se vuelve fácil. Pueden decir: ¿Sabes qué? Ahí está. Solía ser una muñeca, pero mírala ahora. Lleva el pelo lacio hacia atrás, se le ha ido el maquillaje. Viste con modestia. No quiero parecer como un ser extraordinario, pero quiero decir que debes vestirte decentemente. Antes era una cosita preciosa. La veíamos tumbada en el jardín en pantalones cortos, tomando el sol, pero ya no lo hace. Algo ha pasado. El muelle real está donde debería estar. Así es. 52 solía venir. Era un experto en billar. Jugaba a las cartas, una mano de esto, y podía ganar fichas aquí y allá. Era pero ya no lo hace. Lo principal, es un santurrón. Pero el yugo es fácil. ¿Sabes qué haces con él? Simplemente te gusta llevarlo. Es como Sansón cuando tomó las puertas de bronce de Gaza, las grandes puertas de bronce. Simplemente las cargó sobre sus hombros y se las llevó. Así es. Y cuando el yugo está lleno del gozo, la paz y la dulzura de Cristo en tu corazón, entonces simplemente tomas todas las cargas que el mundo te ha echado encima y las llevas a un monte llamado Calvario. Y allí te arrodillas y oras por quien te perseguía. No haces llover fuego del cielo y destrozas la iglesia, sino que les traes paz. Dios, ten misericordia de ellos. Jueces 16, 3 Y Sansón estuvo acostado hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomó las hojas de la puerta de la ciudad con sus dos postes, y se fue con ellas, con cerrojo y todo, y las puso sobre sus hombros, y las llevó a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Mateo 11, 30 Porque mi yugo es suave, y ligera mi carga. 53 Ahora bien, la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por nuevos lugares y regresa. Y cuando el diablo que una vez te llevó al callejón, y cuando regresa y descubre que su antiguo callejón ha cambiado, vaya, Dios envió su gran excavadora. ¿Sabes lo que hizo? Excavó la tierra. Puso las cosas patas arriba. Simplemente le dio una perspectiva diferente. Y cuando el diablo regresa a su viejo callejón de latas, donde solía tener latas de cerveza por todas partes, cartas sobre la mesa, papeles de fumar por toda la casa y revistas de historias de amor, cierto, regresa y lo encuentra barrido y adornado. Aleluya. Dios envió su excavadora y lo limpió todo. Aquí está su excavadora, hermano. Compáralo con esto. Lo barre todo, lo arrasa todo, y comienza a plantar un jardín. Y descubre que allí se ha construido una magnífica casa moderna. Amén. Mateo 12, 43 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla.
Mateo 12, 44. Luego dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Lucas 11, 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Lucas 11, 25. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. 54. El Espíritu Santo ha entrado. Y el Espíritu Santo tomó el lugar de las latas de cerveza. La Biblia tomó el lugar de la literatura moderna. El Espíritu de Dios tomó el lugar de la teología moderna. La reunión de oración regresó al hogar, cuando el Espíritu Santo entró. Todo lo demás se fue. Y escuchen, amigos. En el principio la Biblia dijo, miren. Ahora, quiero presentarles a todos nuestros intelectuales y nuestros credos hechos por el hombre. Para terminar, quiero presentarles algo. En el principio, cuando este mundo yacía aquí vacío, no había nada más que una gran bola de agua donde los grandes glaciares de hielo, el calor del sol, como el movimiento de la Tierra, se desvaneció así y se movió hacia el espacio a lo largo, los millones bajo cero, formó humedad. El calor y el frío juntos crean una humedad. Pueden verlo en las ventanas, y así sucesivamente desde la casa, aquí dentro, y afuera. 55. Y cuando la Tierra giró desde su órbita original, de la cual se dice que el Sol es la madre de todo. Y estos proyectiles que salieron disparados, al salir de allí, se congeló hasta convertirse en una gran cosa sólida. Luego, al comenzar a acercarse, y Dios, prestando atención, escuchando atentamente, al acercarla al Sol, comenzó a descongelarse. Entonces Dios comisionó al Espíritu Santo. La primera persona que se presenta es Dios. En el principio era Dios, en Génesis. Y luego, el siguiente es el Espíritu Santo, o el Logos, que salió de Dios, pero que era todo Dios, se transformó en una persona. Y la Biblia dice que comenzó a incubar sobre la tierra. Incubar significa hacer el amor, arrullar como una paloma. Comenzó a incubar sobre la tierra. ¿Qué sucedió? Ser mortal, conciudadano, hombre y mujer humanos, como yo esta mañana, seres humanos con alma, un alma inmortal en su interior. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Y a dónde vas? Piénsalo un momento. La otra noche, cuando vieron en el periódico a un primo mío, un farmacéutico médico en Louisville, Raymond Branham, al ir a trabajar, llegar a casa y acostarse hasta cenar, le pidió a su esposa que le trajera una naranja, se puso rígido y murió de un infarto. Su hermano Georgie, primos míos, hijos del hermano de mi padre, fue a verlo. De regreso, 5 minutos después de dejar a su hermano, notaron que el coche se movía y disminuía la velocidad. Vieron a un hombre caerse en su asiento y murió de un infarto. La otra noche fui a la funeraria y miré al hermano Doc allí, y entramos. Recorrí las habitaciones, las ofrendas y las flores que colgaban de las paredes y los alrededores. Miré hacia abajo, y me vinieron a la mente recuerdos de cuando era un niño pequeño jugando con estos niños, cuando era apenas un bebé. 57. Y pensé, mientras la gente, las casas abarrotadas, y en varias cuadras ni siquiera se podía estacionar el auto, por la llegada de amigos y familiares. Entre mi prima Agnes me agarró del cuello y empezó a gritar. Y mientras me alejaba de ella para consolarla, llegó Dorothy, la bebé, y empezó a abrazarme y a gritar, diciendo, Billy, ¿qué haremos? Y mientras yo preguntaba, ¿dónde está la tía Lizzie? La madre dijo, tiene un infarto muy fuerte y podría morir en cualquier momento. Entonces pensé, ¿qué le está pasando a esta gran generación Branham? Pensé lo mismo cuando vi a mi papá, mientras lo sostenía en mis brazos, y su cabello rizado caía sobre mi brazo. Y lo vi mientras me miraba y sonreía, mientras oraba por él, y salió a encontrarse con Dios. Pensé lo mismo unos días antes, cuando Doc, mi hermano, recogió a su propio hermano, le cortó la garganta cuando un borracho chocó contra un poste, destrozó el coche y lo mató. Murió en brazos de mi hermano. Y vi a papá bajar por la calle con la señora Kelly, la casa del señor Kelly, llorando con su viejo sombrero negro en la mano. Unos días después, lo abracé mientras agonizaba. Me quedé allí, observando cómo la vieja mecedora, sin nadie, comenzaba a mecerse mientras Ruth, mi cuñada, se dirigía a su encuentro con Dios. Le dije, cariño, cuelgo la imagen de Jesús aquí. Ella respondió, Billy, no. Siempre lo tengo presente. 59. Entonces, cuando estuve junto a mi esposa, Ope, la madre de mi hijo Billy, y de mi pequeña Sharon, la vi tomarme de la mano, mientras sus ojos oscuros me miraban y me hablaban del lugar del que acababa de regresar y al que deseaba regresar. Me dijo, no dejes de predicar este evangelio, Billy. No entiendes la alegría que es ir así.
Unas horas después, impuse mis manos sobre la cabeza de mi pequeño bebé moribundo y lo puse en los brazos de su madre. Dije: oh, Dios, sé que tú haces brotar la savia de los árboles en primavera, que brotas el brote y el fruto, y que lo escondes en la tierra durante el invierno. Tú eres Dios. Y creo con todo mi corazón que este niño fenomenal que nació en Galilea hace 200 años, según las escrituras, al caminar por mi camino, era el Mesías prometido. Digan lo que digan, lo creo. 60 Y sé que hay algo dentro de mí que me muestra lo que está por venir, que aparece un ser sobrenatural. Y veo cosas antes de que lleguen. Y él me advierte de ellas. Pero aquí estoy, sin previo aviso, contra la cosa. Allí yace la madre muerta, y allá está papá. Y ahora, Dios, ¿me vas a quitar a mi bebé de los brazos? ¿Vas a hacer eso, a quitarme a mi querido? Y la sábana negra comenzó a doblarse ante mí. Sabía que él lo había hecho. Si el resorte principal no hubiera estado allí entonces, Satanás me dijo: ¿qué opinas? Incluso a tu querido bebé, te lo va a quitar de los brazos. ¡Qué crueldad! Ese era el nuevo espíritu. Esos eran todos los intelectuales. Allí estaba, con los huesos latiendo. Pensé: ¿a dónde iría? Saldría y me emborracharía un poco. Nunca has bebido en tu vida. Pero lo haría de todas formas. Te dijo que no lo hicieras. Pero lo haría de todas formas. Le demostraría quién manda. Dije: Satanás, no puedo. Él manda. 61 Todo se redujo al resorte principal. Me alegra mucho que haya un resorte principal. Cuando subía por la carretera, y el señor Isler, mi familia se había ido. Iba a subir, no podía ir a la tumba. Solo subía por la carretera. El señor Isler subió por la carretera. Saltó del coche y dijo: Billy, quiero preguntarte algo. Te he visto clamar aquí en esa carpa. Te he oído predicar. Y lo entusiasmado que estabas con el mensaje que traías y que le llevabas a la gente. Ahora bien, ¿qué significa eso para ti ahora? ¿Todavía lo amas? ¿Aún dirías que le servirías? Le dije: Señor Isler, si me enviara al infierno, todavía lo amaría. Porque hay algo aquí, que ya no soy yo, sino él. 62 Estaba convencido de que, desde aquí hasta Walnut Ridge, mi familia, mi papá, mi hermano, mi esposa, mi bebé, yacían en las diferentes tumbas. Y regresaban al polvo de la tierra de donde provienen. Pero comprendí que debieron estar aquí cuando se creó el mundo, porque fueron tomados de la tierra. Estaban aquí cuando la tierra se creó. Nuestros cuerpos estaban aquí antes de que la tierra se creara, porque somos de la tierra. Todo de lo que estamos hechos es calcio, potasa, petróleo, luz cósmica, átomos que nos mantienen unidos. Y de alguna manera, por alguna mente maestra, fuimos creados como somos. No solo una mezcla de potasa, calcio y petróleo, sino que algo entró en mi interior y comenzó a crear, y así fui creado. 63 En el principio, el Espíritu Santo comenzó a merodear sobre un desierto desolado. Disculpen mis emociones. Pero cuando no había nada, ni ha habido nada, el Espíritu Santo fue enviado por Dios, no un intelectual, sino el Espíritu Santo fue enviado desde la presencia de Dios para hacer el amor sobre la tierra. Y así fue, extendió sus grandes alas alrededor de la tierra y comenzó a hacer el amor, a merodear, a arrullar sobre ella. Puedo ver el calcio y la potasa uniéndose, y un pequeño lirio de Pascua se irguió. El Espíritu Santo lo meció de la tierra. Y siguió merodear, y mientras merodear, comencé a ver árboles crecer. Los pájaros comenzaron a volar desde la tierra. Los animales comenzaron a caminar. Y entonces siguió merodear, y apareció un hombre, llamado Adán. Y Adán parecía solitario, así que hizo un subproducto para él, tomó una costilla de su costado y le hizo una novia, Eva. Y amó a Adán, y amó a Eva. Génesis 2, 22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 64 Y él los toma, y puedo ver a la pequeña Eva recostada sobre el hombro de Adán. Y como ella era todo lo que una mujer podría esperar y más. Y recostada sobre el hombro fuerte y fuerte de su amado, Adán, y caminaron por el jardín, tal vez el león rugió. Ella no podía tener miedo porque no había miedo. Así que él dijo: Cariño, ese es el león. Lo llamaré. Leo, el león, acércate. Guepardo, el tigre, ven aquí y acuéstate. Y los siguieron como gatitos. Los vientos comenzaron a soplar, y el cabello de la pequeña Eva comenzó a ondear. Y ella dijo: Oh, ese viento. Calla. Y los vientos le obedecieron. Él era un hijo de Dios. Ella era su amada. 65 Y entonces lo oigo decir: Querido, ¿ves la puesta de sol? Es hora de hablar con el Padre.
Así que subieron a la catedral, al gran árbol. Y al arrodillarse, de repente descendió una luz celestial resplandeciente. El Logos. El Espíritu Santo que los había engendrado de la tierra, descendió. Padre, Dios. Y dijo, hijos, ¿se han divertido hoy? Sí, Padre. He bajado para darles un beso de buenas noches y para que descansen. Los besó en las mejillas y los acostó. Nada podía hacer daño. Estaba entre los arbustos con ellos. El león, acostó al león. Acostó al guepardo, al tigre. Los acostó a todos para que descansaran, y el padre estaba muy complacido. Entonces el pecado, por conocimiento intelectual, espero que lo entiendan, por conocimiento intelectual, entró en el mundo al intentar encontrar más luz. Al obtener algo que no estaba en la palabra de Dios. Dios dice, el día que de él comas, ese día morirás. Pero Eva quería algo nuevo. Génesis 2:17 Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 66 Oh, ¿pueden ver desde el fondo de mi corazón que no intento traicionar a nadie? Solo intento presentarles así dice el Señor, la palabra. Nada más que eso, nada de fantasías, grandes iglesias e intelectuales. Sino escuchar a aquel que nos engendró de la tierra. El pecado entró. Y ahora, amigos, si el Espíritu Santo fue el único instrumento que Dios usó para engendrarnos de la tierra, y si venimos de la tierra, y estábamos aquí antes de que existiera la tierra, recuerden que aquí hay un mensaje de aliento para ustedes, por el que se debe orar, si el Espíritu Santo, al engendrarnos, creó el ser físico, ¿quién es el arquitecto de nuestros cuerpos? Oh, Dios, que la gente lo vea. El Espíritu Santo les dio su apéndice, sus ojos, su nariz, su boca, su corazón, e infundió un nuevo espíritu en ustedes, y luego vino a vivir en ustedes. De ninguna manera acepten cosas intelectuales ni teologías contrarias a la Biblia, sino quédense solo con así dice el Señor. Él fue herido por nuestras transgresiones, y por sus llagas fuimos sanados. El Espíritu Santo alimentó su propio cuerpo para vivir en Jesucristo. Isaías 53:5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 67 Cuando cubrió con su sombra a María y la creó, engendró una célula sanguínea en el vientre que dio a luz al Hijo, Cristo Jesús. Donde Dios mismo habitó en la tierra durante 33 años y medio, y fue hecho propiciación por nuestros pecados para redimirnos y traer reconciliación entre los hombres perdidos y un Dios santo para besarlos y reconciliarlos juntos, en la frescura del atardecer, cuando el sol se pone sobre nuestra frente. Cuando el viaje de mi vida haya terminado, y mi carrera haya terminado, quiero que me bese para dormir como lo hizo con Esteban cuando estaba desconcertado de pies a cabeza. Dijo. Veo los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Ahí lo tienes. Hechos 7:56 y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. 1 Juan 2:2 y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan 4:10 En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 68 Ahora bien, ¿cómo puede suceder eso? Y si Dios nos creó como somos sin que supiéramos lo que sucedía, si Dios me hizo hombre y me crió a la edad adecuada antes de morir, a los 23 años, era fuerte y sano. Y si Satanás no interfirió, intentó lisiarme, matarme a tiros y muchas cosas. Pero Dios lo vio en ustedes, cuando eran jóvenes y hermosas, mujeres que han envejecido. Y en ustedes, hombres, que eran jóvenes, fuertes y sanos, y disfrutaban de ser hombres y de su pequeño compañero. Si Dios lo hizo sin que ustedes tuvieran voz ni voto, nunca dijeron, hazme así. ¿Quién, pensándolo bien, puede añadir 1 metro cúbico a su estatura? Pero si Él los creó así, sin que ustedes tuvieran nada que decir, ¿cuánto más puede, mediante su reflexión, darles una opción? 69 Y te basas en el libre albedrío. Puedes rechazarlo o aceptarlo. Rechazarlo es perderse y seguir siendo potasa, calcio y petróleo. Pero aceptarlo y tener un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y su espíritu, parte del Logos en ti, controlando tus emociones. Y cuando Él arrulla a través de su palabra, tú arrullas en respuesta. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, Señor. Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Amén, Señor. Cuanto más los resucitará, aunque sus cuerpos sean arrastrados de este a oeste por los vientos.
¿Cuánto más podrá este Espíritu Santo, después de la aniquilación total por esta bomba atómica que caerá sobre esta tierra un día de estos, abriendo agujeros y esparciéndose por el espacio? Pero el calcio y la potasa permanecerán aquí. Y entonces el Espíritu Santo volverá a crecer, cada hueso se unirá a su hueso, cada miembro se unirá a su miembro. Y habrá una iglesia del Dios viviente que se levantará en los últimos días. Salmo 103, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 70 amigos, solo con la meditación o el arrullo del Espíritu Santo podrán lograrlo. ¿Prometerá Dios alguna vez levantarlos, al escuchar su voz, esa voz apacible y delicada que habla en lo profundo de su alma? Y amigos, para cerrar esto, un momento más, y quiero que reflexionen profunda y sinceramente. Nos iremos algún día. ¿Y por qué? Oh, por favor, díganme por qué intentarían aceptar cualquier falsificación, cualquier teología de la Iglesia, cualquier intelectualismo, cualquier emoción, cualquier cosa contraria, cuando los cielos pentecostales están llenos de las bendiciones genuinas. El verdadero Espíritu de Dios que los controla y los hace verdaderos cristianos. No tienen que imitar nada. Simplemente sean hijos del Dios vivo. ¿Por qué? Dime, ¿por qué intentarías aceptar algo diferente cuando Dios está dispuesto y esperando, y te ha traído hasta aquí, y luego, tratando de hacerte el amor a través del Espíritu Santo, aceptarías la declaración de credos y demás para intentar llevarte al cielo, o alguna fantástica emoción mental que ni siquiera se reconoce en la Biblia? ¿No lo aceptarías? Oh, pueblo de Dios, te rodillas ante tu Dios, que Dios tenga misericordia, es mi oración mientras oramos. 71 y con la cabeza inclinada en este momento solemne. Cuando quizás en este mismo instante pueda reposar sobre ti, sobre esta iglesia, sobre muchos aquí, piensa profundamente. No dejes que sea un pensamiento superficial. ¿Estás haciendo el amor con el Espíritu Santo? ¿Y ese Espíritu que está en tu vida, conectando tus emociones exactamente con la Biblia? ¿Tienes paciencia, gentileza, bondad? Lo material no se prueba. Escucha mientras oras. Lo material no se prueba por su cantidad, por su tamaño, me refiero al tamaño de una iglesia. No se prueba por su cantidad, sino por su calidad. El metal se prueba por su fuerza. Y la iglesia no se prueba por su tamaño ni por su número de miembros. Se prueba por su fuerza, por la Biblia. ¿Cómo puede decir amén a cada promesa que Dios ha dado? ¿Cómo se mueve tu vida con bondad, mansedumbre, gentileza y paciencia? ¿Qué ocurre cuando algo te conmueve? Hay una pequeña rueda ahí que funciona de inmediato y te mantiene bajo control. Su amor fluye directamente a tu corazón. ¿Solo intentas fingir eso? Oh, piensa ahora. Y mientras piensas seriamente, y el Espíritu Santo te está tratando, cierne sobre ti y te dice, hijo mío, te estoy hablando. Ahora, en el nombre de Cristo, con la cabeza inclinada ante Dios, no ante mí, levanta la mano diciendo, Dios, puso tu espíritu en mí. Esta es mi mano. Que Dios te bendiga. Muchas, muchas manos. 73 Y Padre Dios, en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo, el Espíritu Santo siempre inquietante, adulador y arrullador, te pido que hoy ocupes tu lugar en el corazón de cada persona que levantó la mano. Te expresaron que te necesitan. ¿Cuánto te necesitan? Y si lo reconocen ahora, ¿qué hay de la hora en que el corazón se niega a latir? ¿Y de la hora en que sienten los fríos vapores de la muerte flotando en ellos? ¿Cuánto más lo reconocerán entonces? ¿Y qué somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Y Padre, estamos cansados de imitaciones de la vida cristiana. Crea en nosotros, Señor, hoy un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y pon tu espíritu, según la palabra de tu profeta, en el centro de nuestro nuevo espíritu. Y condúcenos con amor, alegría, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, paciencia y fe, y todos los frutos del Espíritu se encontrarán en nosotros, al entregarnos humildemente, nuestras almas, lo más íntimo, la vida que une y mantiene todo este potasio, calcio y petróleo terrenales. Cuando se va, volvemos al polvo. Y te entregamos nuestros espíritus. Te los entregamos. 74 Y crea en nosotros el espíritu correcto y deja que el Espíritu Santo, tu espíritu, nos controle, nos guíe y nos guíe en nuestro camino. Bendice a estas personas queridas. Sana también la enfermedad que hay entre nosotros, Señor. Y que podamos decir al salir de este edificio esta mañana, qué bien nos hizo haber estado allí. El Espíritu Santo obró en nosotros una obra que cambiará nuestras emociones, que nos hará personas diferentes de lo que éramos al entrar. Renueva la esperanza que hay en los santos.
Fortalécelos, Señor, para el día que viene. Oh, el maíz está maduro, Jesús vendrá pronto para la cosecha. Y pido esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. 75. Creo que sería bueno simplemente, quedarme quieto un momento mientras ella toca Te necesito. Oh, cuánto te necesito. Me pregunto qué estaría pensando Georgie la otra noche cuando acababa de dejar a su hermano muerto. Mientras bajaba por la calle y sentía que su corazón se alejaba, ennegreciéndose frente a él mientras se desplomaba en los asientos frente a él, dejando a su esposa y seres queridos, cada hora te necesito. Oh, bendíceme ahora, mi Salvador, vengo a ti. Cantémoslo juntos. Te necesito cada hora, más, a todos, cuando estás cerca. Te necesito, oh, te necesito, cada hora yo, levantemos las manos hacia él. Oh, bendíceme ahora, mi Salvador. Vengo a ti. Oh, gran Jehová, actúa ahora. Sana a cada uno con tu espíritu. Pon en nuestros corazones algo que ha estado faltando por tanto tiempo. Danos esa victoria, Señor, esa victoria vencedora que tanto necesitamos. ¿Lo harás, Padre? Esperamos en ti. Y ahora oramos en el nombre de Jesús. Amén. 76. Me pregunto ahora, ¿hay alguien aquí para orar? Una señora me llamó de New Albany y alguien estaba aquí. Una señora me llamó de New, está bien. Muy bien, señorita, aquí para orar. Si solo síguela, continúe con la canción que estaba tocando, hermana. Y luego justo aquí a un lado para la línea de oración, si es tan reverente por unos momentos. Alinearse a la derecha del lado aquí para que podamos orar por la sanación. Lado del Jordán, en los dulces campos del Edén donde el árbol de la vida está floreciendo, hay descanso para ti. Jesús rompe cada atadura, y te establece, consigue una silla, tal vez, para que el hermano pueda sentarse. Hermano, siéntate, mejor dicho. Oh, siempre lo alabaré, siempre lo alabaré, siempre lo alabaré, siempre lo alabaré, porque Él me libera. 77. Ahora bien, ¿qué sucedió? Estos que ahora hacen fila para que se ore por ellos han llegado solemnemente, creyendo con fe. Han venido a decir que el vino ha llegado en odres nuevos. Que están dispuestos a decir amén al así dice el Señor. La Biblia dice, que es así dice el Señor. Si hay alguno enfermo entre ustedes, llamen a los ancianos. Que lo unjan con aceite y oren por él. La oración de fe salvará al enfermo. Y además, está escrito en las Escrituras. Estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos. Sanarán. Y se nos enseña a hacer esto, y somos constreñidos por el Espíritu Santo, que este es el orden de Dios para ministrar a los necesitados. No significa que quien ora deba ser un santo o un ángel. Significa que la persona que viene debe tener fe en sí misma. Que el Espíritu Santo en su arrullo por su palabra, ha dejado caer algo allí que les hace creer que Él los cuidará hasta que estén bien. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 78. Como Abraham en la antigüedad, cuando Dios se le apareció en el nombre de El Shaddai, el seno, el pecho de una mujer, y le dijo: Abraham, tú tienes 100 años, pero yo soy el que da el pecho. Apóyate en mí, como un bebé, y amamanta, y yo confirmaré mi palabra. Y Abraham, con 100 años, se recostó en el seno de Dios. Él y Sara, siendo uno solo, por supuesto, comenzaron a estudiar, a cultivar y a aceptar la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Dios lo devolvió a la juventud, a él y a su esposa, y tuvieron un hijo, Isaac, quien a través de Isaac vino Cristo y bendijo al mundo. Fue hecho padre de naciones porque Abraham llamó a las cosas, escucha, que no eran. El caso de sanidad divina en Abraham no fue. Cuando aceptó la promesa, tardó 25 años en suceder. 25 años. Cuando Abraham tenía 75 años, recibió la promesa. A los 100 nació el bebé. Pero a lo largo de estos 25 años, él continuamente correspondiendo al Espíritu Santo que es prole de la tierra, y llamando correcta la palabra del Espíritu Santo, llamando las cosas que son como si no fueran porque eran contrarias a la palabra del Espíritu Santo, él fue hecho un hombre joven y dio a luz al niño. Génesis 17, 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando Jehová le apareció, y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, y sé perfecto. 79. Así es como venimos. Somos linaje de Abraham. Y hemos llamado a las cosas enviadas, nuestras aflicciones, nuestras enfermedades, como si no existieran, porque obedecemos lo que el Espíritu Santo, mediante el profeta, el vidente, ha dicho que es la verdad. Y todo hombre que ha hecho eso ha confiado en ello, y siempre ha salido airoso.
Ahora, consideramos estas cosas correctas, las aceptamos como nuestra propiedad personal y apelamos al Espíritu Santo. Tu palabra es verdad. Rechazo cualquier otro sentido. Creo que me sanarás, porque tu palabra, Señor, dice que la oración de fe salvará su alma y Dios lo resucitará. Eso es todo, esa es la verdad. Me pregunto esta mañana, conozco al hermano Jackson, lo escuché decir amén en algún lugar. Y me pregunto si hay otros ministros aquí esta mañana que crean en la sanidad divina y que quieran acompañarnos por estas personas. Son sus hermanos y hermanas en Cristo. ¿Les gustaría venir a orar con nosotros mientras nuestro pastor se acerca, si es que ora esta mañana por los enfermos? Si alguno de ustedes, venga, acompañémonos mientras ministramos a los necesitados en este edificio esta mañana. Si alguno de ustedes, ministros, desea venir, y creo que vi a Teddy allí hace un rato, no me equivoco. Y cualquier otro ministro, quien quiera que sea, no importa. Solo nos alegra tenerlo aquí si es creyente, para que nos acompañe en su fe mientras oramos por las necesidades. 80 ahora, quiero que vengan los ancianos. El hermano Igenbotom y los que están aquí para guiar la fila mientras oramos por ellos, y ministraremos enseguida. Hermanos ministrantes, vengan aquí si son tan amables. Oraremos primero por estas dos personas sentadas en las sillas. Luego ministraremos a los demás. Y todos los que están aquí hablando con el Señor Jesús, y todos deberían estarlo esta mañana, quiero que se unan a nosotros. ¿Qué tal si? ¿Y si es tu hermano, tu hermana, tu papá o tu mamá, y quieres que estén bien? Y es tu fe, la proyección de tu fe, que se extiende como un gran dinamo aquí, lo que trae la gloria Shekinah de Dios que unge a la persona para tener fe. La fe viene por el oír de la palabra. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 81 ahora, el Espíritu Santo está aquí para infundir la palabra de Dios en sus corazones, para que la acepten. Y luego, cuando la crean, vengan. Ahora bien, ¿cuál es mi deber y el de estos ministros? Imponerles las manos. La oración de fe salvará al enfermo, dijo Dios. ¿Pueden simplemente tomar eso y reconciliarse con el Espíritu Santo? Oh, Espíritu Santo, tu palabra es verdad. Ya no estoy enfermo. Simplemente estoy mejorando constantemente. Te agradezco, Padre Celestial, por tu bondad conmigo. Estoy mejorando constantemente cada hora. Observen lo que sucede al reconciliarse con el Espíritu Santo que se ha reconciliado con ustedes a través de la palabra. Ahora, a orar, luego vendremos a imponer las manos. Nuestro Padre Dios, tú ves la necesidad. Y ciertamente, eres más que capaz de suplir cada necesidad. Tú, que pudiste sacar a Daniel del foso de los leones, y a los jóvenes hebreos del horno de fuego, que pudo abrir el mar rojo y que la gente caminara en tierra firme, que pudo resucitar a Lázaro de entre los muertos y llevar a Elías a casa en un carro, oh Dios, nunca has fallado. Y estos odres nuevos con vino nuevo, estos con nueva esperanza y nueva vida, se acercan esta mañana para ser ungidos, para que se les impongan las manos en conmemoración de la palabra. Y Padre, nos presentamos como hombres para imponer nuestras manos como nos has encomendado. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Esa comisión es tan sólidamente evangélica como lo es predicar el Evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo. Y oramos, Padre, que concedas que tu palabra se cumpla hoy, al confesar a estas personas que están presentando su fe para probarla contra el poder del diablo. Permíteles ir, liberados, cada uno, en el nombre de Cristo. Con la cabeza inclinada, mientras avanzamos ahora para ministrar al pueblo. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 82. Nuestra amada hermana, en la comunión del Señor Jesús. Como ministros de la cruz, ahora, como divinos participantes de su bendición y resurrección, en conmemoración de su palabra, pedimos que este mal te abandone, en el nombre de Jesús, y que seas sanada. Que tu fe nunca flaquee, sino que recibas el socorro de Dios, la fuerza del Espíritu Santo, que te rescató del polvo de la tierra y puso cada órgano en tu cuerpo. Él es más que capaz de reparar lo que ha hecho, donde Satanás ha derribado. Te presentamos a Dios, como creyente en el nombre de su Hijo Jesús. Ahora, hermano, sobre quien ponemos nuestras manos, con la misma oración ante Dios nuestro Padre, y por la unción del Espíritu Santo y la comisión que Él envió a la tierra, nosotros, como ministros creyentes, te presentamos a Dios, el Espíritu Santo, quien te rescató de la tierra y puso en tu cuerpo cada parte.
y viendo que Satanás ha descendido y ha interrumpido y quebrantado tu cuerpo, que al remitir los pecados de estas personas que descienden a este altar, que lo causarían, o ante cualquier incredulidad o falta de, pedimos que Dios sane y bendiga, en esta solemne obligación. Imponemos nuestras manos sobre ti en conmemoración de la palabra, sin conocer tu corazón, pero pedimos que Dios Todopoderoso, quien te engendró de la tierra, repare o fortalezca las partes débiles y vitales de tu cuerpo y te devuelva la salud perfecta, en el nombre de Jesús. Nuestra amada hermana, imponemos nuestras manos sobre ti y pedimos que, y ella no, Espíritu Santo, algún día, solo para la alabanza de Dios. 83 Ahora, hermana nuestra, de pie con la cabeza inclinada, pedimos a Dios Todopoderoso que envíe logos desde el principio, y esos diferentes colores, todos estamos, oramos por él, y ahora encomendamos al Espíritu Santo que nos permita manifestar a Dios, presentarle una iglesia sin mancha y griega. De aquellos, la novia, oh, Espíritu Santo, y ruego a esta mujer por su salud y fortaleza mientras la encomendamos a Dios. Amén. Dios Todopoderoso y Omnipotente, el Infinito, el Omnipresente, Omnisciente. Dios que llena todo el espacio. Imponemos las manos sobre nuestra hermana, presentándola a ti con la misma oración que hemos orado por los demás, para que realices en su cuerpo lo que le falta y le ha sido robado por el diablo. Y. Para la gloria de Dios. Padre, Dios, también imponemos las manos sobre nuestra hermana con la misma oración que, bajo tu cuidado, por la sanación de su cuerpo, Padre, Dios, sobre el cuerpo de este hombre que, con el paso de los años, ha encorvado los hombros, arrugado el rostro y ha sufrido heridas. Pero tú, oh Dios, que eres el Espíritu Santo que infunde vida, te lo encomendamos, en el nombre de Jesús, para que el Espíritu Santo, con su gran amor, lo haga mirar hacia arriba y reconocer que aquel que lo rescató de la tierra también puede reparar lo que creó.